Muchísimas gracias, buenas tardes a todos y a todas y feliz cumpleaños a Bodegas el Grifo. 250 años no se cumplen cada día, es más, ni siquiera todos nosotros lo veremos más de una vez. Pero bueno, segundas jornadas técnicas internacionales de vitivinicultura sostenible y es el momento de hablar, ¿verdad?, de la incidencia del agua o de la poca agua y del clima sobre los cultivos y, por tanto, con posterioridad sobre la calidad de vino, ¿no?, la cantidad y la calidad del vino. Para ello me acompañan personas con currículums de medio folio, pero como tenemos poco tiempo, voy a dedicar solamente una pequeña frase. Ignacio Valdera Calvo, que es socio y enólogo de Bodegas Bermejo. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bienvenido. Encantadísimo de estar aquí. Está también María Elena Batista Herrera, que es el responsable de investigación y desarrollo I+D de Bodegas Viñátigo. Muy buenas tardes. Bienvenida también. Nancy Melo Herrera, que es gerente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida de Vinos de la Gomera. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Está también Xavier Camio, que es asesor enológico de Bodegas El Grifo. ¿Qué tal, Xavier? Hola, buenas tardes. Y Abel López Díez, que es docente e investigador de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes y muy bienvenido también. Pues voy a empezar contigo, si te parece. Venga. Vamos a situar un poco el tema, ¿no? A hablar de los aspectos generales sobre el uso del agua o de la poca agua en el sector que nos compete. ¿Qué reflexión inicial podrías hacernos? Pues básicamente aquí ya tenemos que hablar de una nueva realidad a la que estamos viviendo, que es todo lo que tiene que ver con el cambio climático, creo yo. Es cierto que hablar de cambio climático es muy amplio y también la realidad que este va a traer a las diferentes islas es muy diverso. Seguramente si hablamos de adaptación al cambio climático en islas como Lanzarote y Fuerteventura, pues ya parten de un déficit hídrico natural que les hace mucho más resilientes a los cambios futuros y eso también hay que tenerlo en cuenta. El problema está en otras islas, como puede ser Tenerife, La Gomera o La Palma, donde partimos con unos recursos hídricos que han sido históricamente bastante importantes y estamos en una realidad hídrica totalmente diferente, con episodios de sequía muy importantes y a nivel de proyecciones finales de siglo estamos hablando de que se prevé prácticamente con gran garantía y digamos, las proyecciones son bastante fiables que podamos tener en torno a un 30 o un 40% menos de precipitación sobre un volumen que ya de por sí es bastante limitado. Eso respecto al recurso hídrico, que también es importante analizar en el cómo llueve, y eso también es una cuestión muy importante que ya estamos viviendo en las islas. Estamos viendo como la precipitación, marcadamente siempre de un régimen mediterráneo, es decir, cuando más llueve es en el invierno, está empezando a comportarse mucho más típica desde el mundo subtropical o tropical, es decir, empieza a llover en otras estaciones, como puede ser la primavera, el otoño, y lo que es realmente preocupante a mi modo de entender es que está empezando a llover bastante más en verano. Y eso es típico del mundo tropical, donde las máximas precipitaciones se dan en los meses de verano. Además, puede ser la paradoja, que antes estábamos previo a entrar aquí hablando, que puede llover exactamente lo mismo en Lanzarote y Fuerteventura, por ejemplo, pero pues lo que estamos viendo es que está lloviendo de una forma mucho más concentrada, es decir, la precipitación en Canarias tiene una tendencia hacia la irregularidad, es decir, llueve de una forma muy caótica para que lo podamos entender, y está tendiendo a llover mucho en poco tiempo, básicamente lo que hemos vivido también en el Mediterráneo. Y eso es sintomático básicamente de que cuando nuestras aguas son más cálidas, lo que se evapora realmente tiende a generar muchos más procesos convectivos. Y esos procesos convectivos generan nubes de tormenta. Y un elemento clave en las nubes de tormenta que no se ha visto mucho en las Islas Canarias, pero también se proyecta para final de siglo es que aumenten esos procesos convectivos que generan granizo. Eso es una cuestión también interesante. Es un resumen sobre la precipitación y brevemente con la temperatura sabemos que ya ha habido un incremento muy importante, aproximadamente de 1,2 grados centígrados a nivel general de Canarias y ciertamente más preocupante en los sectores de medianía de las islas. Medianías, pensemos básicamente La Gomera, Tenerife y La Palma, ¿no? Ahí el incremento es aún mayor, que ya está rondando los 2 grados centígrados y esto de cara a un cultivo como la vid es realmente preocupante porque la capacidad de adaptación al final de nuestras especies vegetales, también pensemos en nuestra flora autóctona, ¿no?, que se tiene que adaptar a una nueva realidad térmica. Estamos viendo como en el Parque Nacional del Teide tenemos un pinar ya en desarrollo y eso no es típico de la vegetación de alta montaña. Y la alta montaña se está calentando aún más, ¿no?
Entonces, las temperaturas también tienen un elemento clave, que son las olas de calor. Esas olas de calor están siendo más intensas y más frecuentes. Los últimos 20 años se ha triplicado el número de olas de calor en Canarias, triplicado, ¿eh? Es un valor bastante importante. Y empiezan a aparecer en épocas totalmente inusuales. Normalmente es en verano, pero estamos viendo cómo se están yendo de repente a la primavera, al otoño, que el otoño está experimentando el mayor aumento de olas de calor, es decir, septiembre y octubre son los 2 meses que más se están calentando a nivel anual, y también empiezan a aparecer cosas muy raras como olas de calor en febrero, alertas por olas de calor en febrero en Tenerife, por ejemplo. Entonces estamos ante una nueva realidad climática que vamos a tener que empezar a adaptar. Es lo que iba a decir, justo ese es el punto de partida. Entonces, quedan dos opciones. O subimos arriba, abrimos el grifo y bajamos el termostato, o nos adaptamos aquí abajo. Yo creo que no queda más remedio que adaptarse un poco aquí abajo, ¿no? ¿Qué reflexiones le sugiere la intervención y los datos que ha aportado Abel? Hombre, enfadarte con lo que está sucediendo no vamos a llegar a ningún lado. Da para eso. Eso está clarísimo. Tenemos, como bien ha dicho él, dos graves problemas, por lo menos nosotros en Tenerife y creo que en las demás islas también. No tenemos agua, porque llueve menos, pero ha subido la temperatura. Nosotros ya, esto lo hemos visto, esto no es nuevo, llevamos mucho tiempo hablándolo, pero esto viene de atrás. Nosotros, por ejemplo, lo que estamos haciendo es fincas que teníamos, y te voy a poner un caso real nuestro, de igual, cerca del mar, pues hemos tenido que plantarlo, los que conocen a la bodega, delante de la bodega a 400 metros. ¿Por qué? Buscando que haya menos temperatura, porque el aumento de temperatura lo tenemos aquí. Ayer salía un dato de que este año ha sido el año de mayores temperaturas. Entonces, vamos a intentar subir para contrarrestar la subida de temperatura. No hay agua. Hay restricción de agua. En Tenerife ya tenemos restricciones de agua. Y el agua que conseguimos para regar no es de buena calidad. Bueno, pues vamos a gestionar lo que tenemos. Nosotros, por supuesto, todo el riego, cuando regamos por goteo. Pues la mayoría de las fincas no son de secano. Intentamos regar de noche, por lo cual es muy importante la automatización. Es importante que sean riegos cortos para que no se transpire todo y que no se nos vaya todo, porque, claro, las raíces no están en la profundidad, muchas están bastante cerca. Y después tenemos un proyecto súper bonito de predicción, porque más vale prevenir que curar. Y para eso estamos utilizando la plataforma de Agritenio que utiliza la inteligencia artificial por medio de algoritmos con toda nuestra experiencia, más toda la información que tenemos de las estaciones meteorológicas. Con esto vamos a saber, con el poco agua que tenemos, cuándo regar. Que yo creo que eso es importante, ¿sabes? Lo poco que tenemos, saberlo gestionar y saber en los momentos idóneos para regar. Hablaremos justo de eso, ¿no? De los sistemas de riego también, de la eficiencia hídrica, pero se ha dicho que en Lanzarote, por añadido en Fuerteventura también, que somos muy parecidos, es probablemente donde mejor podamos resistir todo estas nuevas situaciones. No sé qué tal en La Gomera, dejo a los caballeros para el final. En La Gomera, ¿cómo se ve esta situación, Nancy? Pues La Gomera, la verdad que tenemos una situación bastante complicada. En 3 años hemos bajado la producción un 60% por la escasez de lluvia. En nuestra isla, el 95, por no decir el 98, de las viñas son de secano, de la variedad local, la forastera gomera. Y se está viendo muchísimas zonas muy afectadas, incluso hasta con muerte de plantas, en las zonas de medianías bajas y en las zonas altas virando a la vertiente sur, o sea, las zonas del Cercado, Chipude, zonas muy secanas. Han muerto cepas. Es muy complicado porque no hay redes de riego. Las presas están casi todas en las zonas de medianía y están todas vacías, menos la de Vallehermoso. Hay un gravísimo problema de agua. Entonces la situación es muy complicada. O sea, si no llueve, no sé qué vamos a hacer. Sin abandonar la preocupación, Xavier, pero tenemos menos motivos de los que preocuparnos por la resiliencia histórica de los cultivos en general en Lanzarote, por tanto también de la vid. Bueno, yo no soy de esta isla, ¿no? Pero yo creo que dentro de todos los sitios, porque me dedico a consultorías en distintas partes de la península,
ibérica, sí puedo decir que si hay algo que he aprendido de aquí es que los antepasados nuestros tenían, no voy a decir esa inteligencia artificial, pero gracias a la que la naturaleza les había enseñado, pues habían aprendido perfectamente a interpretar cómo deberían de trabajar sus plantas, muy bien, como ha dicho él, pues porque igual será una de las zonas donde siempre, entre comillas, hoy llamamos sequía, siempre ha existido. Que no sé si aquí le podríamos llamar sequía o no, pues porque las cantidades de agua que ha habido, aunque sean en distintas épocas, ¿sí?, no han sido tan escasas como igual en cualquier otra zona, que la disminución ha sido muy drástica y os ha tenido un efecto pues bastante negativo sobre la producción del producto. Como bien ha dicho Elena, pues bueno, nosotros respecto al cambio climático poco podemos hacer, pero sí podemos adaptarnos. Sí podemos adaptarnos, pues porque el cambio climático será una cuestión de conjunto y de sociedad. Pero es un poco lo que estamos haciendo, y un poco para adaptarnos nos guiamos pues con gente como Abel, que se dedican a la ciencia, ¿no? Porque nosotros dentro de la bodega no somos investigadores, y entonces bueno, pues nos asociamos con mucha gente para cada vez tener más conocimiento, pues porque al final en nuestro criterio entendemos que información es poder, y cuanto más información que tengamos de todo lo que pasa alrededor de nuestros cultivos, más va a ser el éxito de nuestro vino. Digo el éxito de nuestro vino pues porque nosotros al final como empresa, en muchos de los casos lo que estamos es pensando en el futuro vino que queremos construir a partir de unas uvas, entendiendo que el gran secreto está en nuestra materia prima, y entonces lo que hacemos es adaptarnos a eso. Elena ha hablado de estaciones climatológicas y nosotros a día de hoy, bueno, yo creo que llevamos 10 años con ellas, y no solo con estaciones climatológicas para entender cómo está afectando las distintas temperaturas a nuestro viñedo, sino que también cómo tenemos que tratar respecto a nuestras enfermedades, concretamente, mayoritariamente en el caso nuestro de Lanzarote, respecto al oidio y a la ceniza, y para tener una garantía de que no vamos a tener ese tipo de enfermedades. Y luego, por otro lado, trabajamos con sondas de capacitancia. ¿Y por qué? Bueno, porque todos los suelos tampoco son iguales y tenemos que entender el comportamiento de cada una de ellas. Entonces, lo que hacemos es medir con sondas de capacitancia el punto de marchitez de nuestro suelo, la máxima capacidad del campo, para saber o entender cuánto agua podemos retener y dónde está el interés en caso de que haya riego, para que no haya un desaprovechamiento de ese agua, que a día de hoy no trabajamos con riego, aunque sí muchos de nuestros viticultores lo están haciendo. Otra cosa importante para nosotros, y también que nos llevan, y he escuchado esta mañana, y es algo que se está poniendo de moda, es trabajar con cubiertas vegetales, que tendremos que tener en cuenta que tiene beneficios muy positivos, pero también tendremos que tener en cuenta en qué zona vivimos, en qué zona estamos, las temperaturas del año y la cantidad del agua que tenemos. Y luego, por otro lado, yo pienso que también aquí nuestros antepasados, en este caso también, han sido inteligentes. ¿Y por qué? Pues porque se han encargado de hacer todo en hoyos, en chabocos, con eso que se llama cubierta vegetal, pero además una cubierta vegetal que no necesita alimento y que encima está haciendo que la evapotranspiración de nuestros suelos, que también se ha hablado hoy a la mañana, sea mucho menor. ¿Y eso qué es? Nuestro suelo picón. Claro. Esa arena que está haciendo que haya humedad. Y gracias a esas sondas de capacidad de campo hemos descubierto que nosotros teníamos en la bodega un señor que de una manera gratuita todos los días a las 4 de la tarde parecía que estaba regando. Decíamos, pero si la viña es nuestra, ¿y quién es quien está regando? ¿Vale? Y entonces nos hemos dado cuenta que todo el rocío que caía de noche, se acumula todo ese agua que va bajando hacia todos esos hoyos, hacia esa planta, ¿vale? Y entonces hacía que hubiese un riego. Y eso también nos ha enseñado que cuando tenemos un picón con un grosor de 20 centímetros de capa, nos hemos dado cuenta que acumulamos una cantidad de agua, pero cuando ese picón es superior a 50, 60 o 80 centímetros, inclusive veíamos que a veces la capacidad de agua que estamos acumulando es superior de la que la planta puede consumir. De ahí, para nosotros, otro dato, ¿cuál es importante? Estamos hablando del agua, pero ¿es solo el agua importante para que una planta crezca? No. Tenemos temperatura, ¿sí?, que para mí es mayor riesgo.
y, por otro lado, su alimentación. Y digo eso porque también, que no será hoy el tema, pero podríamos enfocarlo desde el punto de vista compactación del suelo, porque si tenemos mucha agua y tenemos todos los suelos compactados, pues tampoco va a valer mucho, pero sí una problemática que hoy nos está ocurriendo, que es que las temperaturas están aumentando. Y entonces digo, cuidado, que una planta puede tener todo el agua que nosotros queramos, pero que si la planta está a 40 grados, no hacemos nada con el agua. Lo único que estamos haciendo es que esa uva no se marchite, pero la planta no trabaja. De ahí que el mundo está buscando soluciones respecto a cómo hacer, ¿vale?, con árboles o con sombra, ¿vale?, para que el viñedo tenga menos efecto de la temperatura realmente que lo que es el agua. Porque el agua, al final, es una cuestión que vamos a poder controlarla en función de la producción. Es decir, una planta, o para producir 1 kilo de mosto o 1 litro de vino, yo necesito una cantidad de agua. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la cantidad que necesito? Si yo tengo 200 litros de agua, ¿puedo producir por cepa 2 kilos de uva? Si solo puedo producir 1, ¿por qué estoy produciendo 2? ¿Es lo mismo la calidad que si produzco 2 o 1 con una pequeña cantidad de agua? A esas cosas yo pienso que tendríamos que dar respuesta para entender mejor, porque es un poco nuestra misión, entender cuál es el comportamiento de una planta y hasta dónde podemos llegar con esos límites, porque no tenemos que olvidarnos que tenemos que apostar por un producto de calidad y más en nuestra isla, con toda la competencia que tenemos, teniendo en cuenta que todo es manual. Bueno, Ignacio me habló antes de unos datos, ¿no? De unos datos además de largo recorrido, de muchos años para acá, que nos sirven perfectamente para entender de dónde venimos y dónde estamos, y que, salvo estos cambios a destiempo y este aumento de temperatura, el agua que tenemos en Lanzarote más o menos, ¿no? Sí, bueno, estábamos hablando de un estudio que desarrolló un técnico bastante completo, que nos refleja que lo que llueve ahora en Lanzarote es lo mismo que llovía hace 50 años. En Lanzarote nunca ha llovido, el agua siempre ha sido un problema. Sí es verdad lo que estábamos comentando antes, que lo más probable, y lo que comentaba Abel, que ha resumido con datos lo que todos vivimos, que ahora es posible que llueva a destiempo, que llueva cuando no tiene que llover y que no llueva cuando tiene que llover. Pero en Lanzarote el agua siempre ha sido un problema, siempre hemos tenido necesidad de agua y siempre se ha vivido en Lanzarote al límite. Al fin y al cabo tiene una climatología en cuanto a pluviometría que es muy cercana al desierto del Sahara. Sí, el grandísimo problema que estamos viviendo en Lanzarote es el aumento de temperatura. Yo, la verdad es que lo único que puedo expresar es mi experiencia. Yo llevo 32 años haciendo vino aquí en Lanzarote. Yo cuando vine aquí, las vendimias las comenzábamos en la primera semana de agosto, con los mismos parámetros analíticos, exactamente los mismos. Ahora se empieza a partir del 15 de julio, es decir, la vendimia se ha adelantado 15 días con los mismos parámetros. Eso es por el aumento de la temperatura. El aumento de la temperatura es muchísimo más complicado de resolver que el agua. Por supuesto, aquí cubiertas vegetales o plantaciones de árboles o demás, pues la verdad es que no podemos tener, no tenemos agua ni siquiera para las plantas, tampoco vamos a tener para poner, y si ponemos una palmera al lado de una viña la perdemos. Pero sí, yo creo que el gran problema que nos puede surgir del agua aquí, el problema añadido que podemos tener aquí en Lanzarote con el agua, es precisamente el riego. El riego descontrolado y el riego que se está empezando a utilizar en algunas fincas sin ningún tipo de formación a los agricultores, sin advertirle las consecuencias que puede tener y de una forma totalmente anárquica. Lanzarote, una de las características que tiene la viña de Lanzarote, fruto de la poca pluviometría que tenemos, de la poca agua que tenemos, es el sistema radicular tan inmenso que tiene la planta, que lo tiene que desarrollar para poder captar la poca humedad que tiene el terreno. Además, no entra en competencia con la vecina porque tenemos marcos de plantación muy amplios que son necesarios además, porque si no, no sobrevivirían las plantas.
ahora se está empezando a regar con goteo. Entonces, el goteo concentra la raíz de la planta en la gota y si alguna vez se deja de regar, esa planta muere, que ya ha ocurrido en Tinajo, en fincas, en una finca en concreto, con estas problemáticas que ha habido hace unos cuantos meses con Canal Gestión, que dejaron de suministrar agua. Esa finca tuvieron que dejar de regarla y las plantas murieron. El riego, que yo no es que sea contrario al riego, soy partidario a un riego, pero con estudios controlados y con muchísimo cuidado, porque si no se puede volver contra nosotros. Y la calidad del agua es importante, me imagino. Bueno, también. la calidad del agua, la verdad es que la expresión esta, tengo que pedir perdón, pero en el sector el agua que tenemos de riego le llamamos agua mierda. O sea, Algo había oído, sí. que realmente no tiene ni las más mínimas condiciones para regar. En este caso, el agua depurada, que es el agua que más están facilitando prácticamente gratis a los agricultores para que la echen a mansalva en la tierra, en muchos casos las estaciones de bombeo del agua depurada están por debajo del nivel freático del mar. Hay filtraciones, se mezcla con agua salada, se manda a la depuradora, se depura, pero no tiene la última estación de desalinización, que es lo más caro. Entonces, estamos aportando a la tierra un agua con un contenido de sal altísimo, con una analítica que no es ni muchísimo menos buena. De hecho, los agricultores se están dando cuenta que donde riegan con agua depurada, no crece ni la hierba. Es decir, cuando llueve, Lanzarote es una explosión de... La mala hierba que enseguida crece. Efectivamente. Con agua depurada es que ni sale. Y eso. Claro. Aquí se ha hablado de inteligencia artificial, también de la inteligencia natural del hombre y de la mujer del campo de Lanzarote. De allá. ¿Cómo se combate, Elena? Se me ocurre preguntarte a ti todo esto, la tecnología aplicada, bueno, pues para adaptarnos y para combatir estos cambios de los que estamos hablando y de qué manera se pueden conjugar, digamos, las dos cosas, ¿no? La inteligencia natural y esta nueva que nos ha venido, la artificial. Pues de ahí viene el proyecto que hemos impulsado nosotros desde Viñátigo, aunque lo he desarrollado a vivo con la DOP Islas Canarias, que se llama Ecoviti. Con esta información que tenemos de toda la vida, más la inteligencia artificial, más estaciones meteorológicas, tú tienes una predicción. Pero esa predicción no vale con que me la quede yo sola. La predicción, en nuestro caso, va a llegar a todos nuestros viticultores. Porque al mismo tiempo, bien decía la compañera Belicía, también han analizado la microbiota del suelo. Porque es importantísimo, porque ahora está de moda en las personas, pero el suelo es tan importante. Entonces, con una PDA, con un móvil, el viticultor puede ver cuándo tiene que regar y qué cantidad tiene que regar y si es necesario regar. Porque en muchos momentos no es necesario regar y pensamos que es necesario regar. Entonces, el conocimiento es lo que, desde mi punto de vista, nos va a dejar avanzar. Y solo añadir lo adecuado. Por supuesto, todo esto va enlazado con que también hay, lo que pasa es que no venía Hilda, con una predicción de enfermedades. No es lo mismo prevenir con un tratamiento de azufre que prevenir con un sistémico, de lo cual no estoy nada de acuerdo con los sistémicos. Entonces, ese conocimiento que nos dan los técnicos, si todo lo englobamos y si esa información se la damos a nuestros viticultores, que es lo importante dárselo a ellos, que no nos lo quedemos solo las bodegas o los medios de investigación, es lo que va a hacer, desde mi punto de vista, que avancemos el conocimiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Total. Javier. Sí, es un poco lo que ha dicho Elena, ¿no? Enlazarlo con eso. Nosotros al final estamos trabajando con distintas estaciones meteorológicas que son públicas, en donde se puede coger la información, está abierta para todo el mundo. Evidentemente, Lisa, que es la directora técnica, también se encarga de ponerse en contacto con el resto de agricultores que no pertenecen a la bodega, pero sí traen la uva para hacer esas predicciones. Y bueno, y en ese sentido para nosotros es importante pues es eso, tener un poco más de conocimiento de todo lo que pasa alrededor y es un poco entender todo nuestro ecosistema, ¿no? Hay un dato importante que ha dicho y que yo por eso he dicho que si yo
pensaba que venía con todo sabido, y si hay algo que puedo decir de Lanzarote es que lo he aprendido todo. Y digo, pues sí que venía tonto. Pero en este caso, pues bueno, la vida te enseña todos los días, ¿no? Y en este caso, pues ha dicho también Ignacio, ¿no? Ahora hay una discusión en el mundo. En el mundo hay una discusión, muchas veces, no igual porque la queremos nosotros, pero nos obliga tanto internamente como externamente. Cada vez hay menos consumo de vino, ¿vale? Y hay en muchos sitios del mundo donde se está diciendo que las plantaciones hay que arrancar viñedo. De hecho, ya muchos han empezado. Y entonces, claro, en ese sistema, bueno, pues nosotros decimos, cuidado, que antiguamente, no aquí, pero en otras zonas, ¿vale? Y puedo hacer mención de bodegas prestigiosas como puede ser Vega Sicilia, ¿no? Hemos aprendido de que el marco de plantación tiene que ser uno y estamos reculando y tiene que ser otro. Y yo vuelvo a insistir, ¿qué calidad quiero hacer? ¿Qué vino quiero hacer yo? Pero es interpretar, que es para lo que estamos. Y evidentemente en el futuro será con inteligencia artificial, pero en función de lo que yo quiera hacer, digo, tengo que estudiar mi entorno. ¿Vale? Que eso lo hablaremos después, pero digo, tengo que estudiar mi entorno porque digo, ¿qué tipo de suelo tengo? ¿Cuánta agua tengo? Eso es lo que me va a decir lo que yo tengo que producir. Y insisto en esto porque normalmente en cualquier otra zona las denominaciones de origen estipulan la cantidad de uva que podemos traer. Y normalmente, por hacer una media, está entre 6.000 kilos hectárea para los vinos tintos, 8.000 kilos hectárea para los vinos blancos, donde aquí eso nunca existe. Y encima puedo decir más, que aquellos vinos donde son top, ¿vale? La gente dice son top porque mi producción es mínima. Y es mínima porque mi viñedo es viejo. Y es viejo, entonces produce menos y lo estoy haciendo muy bueno por ese sentido. Nosotros tenemos que tener en cuenta que estamos muy por debajo de todas esas producciones. ¿Y por qué? Porque en cualquier sitio, en 10.000 metros cuadrados, es decir, en una hectárea, tienen 4.000 plantas o entre 3.000 y 4.000 plantas hectárea. Nosotros solo tenemos 750 o 900. Entonces digo, cuidado que las necesidades hídricas de eso son mucho menores. Por eso digo que aquí eso ya lo sabían. Y lo sabían gracias a lo que ha dicho él también, ¿no, Abel? Pues porque ya venían sabidos de que no había agua. Por eso muchas veces, como ha dicho Ignacio, una de las problemáticas que tenemos hoy es el agua. Y a partir de ahí, hoy se está empezando a estudiar mucho, como ha dicho Elena. ¿Y por qué? Porque muchas veces lo hemos escuchado nosotros, ¿no? Somos lo que comemos. Y entonces empezamos a jugar con la microbiota. ¿Y por qué? Porque evidentemente una planta no coge los minerales directamente del suelo si están de manera orgánica. Entonces, para que la planta pueda hacer la fotosíntesis y pueda crecer, necesita los minerales de manera inorgánica. O se los echo de manera inorgánica, mal, o trabajamos de manera orgánica, pero para eso necesitamos muchos microorganismos. Entonces nosotros también estamos trabajando en ese sentido con distintos microorganismos, inclusive multiplicándolas, ¿sí? Multiplicando esos microorganismos para tener mayor crecimiento, menos estrés dentro de la planta, inclusive trabajando con humus alrededor de la planta y haciendo el famoso mulching que se ha hablado mucho hoy a la mañana con todos aquellos residuos que nosotros mismos estamos generando. Es decir, que en Bodegas El Grifo hoy se está defendiendo no única y exclusivamente porque nosotros no somos investigadores, pero gracias a los investigadores es lo que estamos haciendo y también aplicar cosas que se hacen en otras partes del mundo, eso que se llama hoy la economía circular, ¿vale? Y lo que estamos haciendo es potenciando lo que realmente un bosque lo hace de manera natural. Nos tenemos que acordar que a un bosque no le alimenta nadie, pero hay de todo. Sombra, comida, especies, biodiversidad. Pero hemos hablado también aquí de la educación, creo que lo ha dicho Elena o alguien, educar a la persona que está cultivando a hacer un uso inteligente, ¿no? Una gestión eficaz del agua, porque eso al final supongo yo que incide, ¿no? En la calidad final del producto. Es importante hacerlo, por tanto, ¿no? Nosotros desde la denominación de origen estamos impulsando ahora 2 proyectos. Un estudio de suelo a diferentes cotas de cultivo de viñedo, a cotas bajas de 100, 250 metros, a medianías y a cotas más altas, para ver un poco la composición del suelo, porque hay diversidad de suelos y microclimas en La Gomera por su orografía de grandes barrancos y fuertes pendientes. Y a la vez, paralelamente, estamos haciendo un proyecto con la Reserva de la Biosfera para instalar
estaciones agrometeorológicas para todo el control de viñedos, con lo que dijo Elena, de una app para el viticultor y avisar realmente para que tengan un manejo más sostenible, porque hay un problema también agravado con todo el cambio climático, que es la incidencia de los alisios. Se está viendo incrementada a lo largo del tiempo. Ha bajado la cota de los alisios, antes estaba más alta, a 800, 900 metros, pero ahora ha bajado por debajo de los 500, más o menos, en la zona norte. Entonces, todo lo que es la zona norte de la isla, que abarca Armigua, Agulo, Valle Hermoso, los alisios inciden desde mayo hasta casi la vendimia. O sea, y hay una incidencia de enfermedades gravísima. Entonces, hay que mentalizar al Mentalizar y viticultor educar. que hay que No, cambiar. comentaba esto porque yo supongo que el agua es muy golosa, ¿no? De no tener agua a pie de finca a empezar a tener agua, ostras, pues que de repente te apetece empezar a regar sin tino, ¿no? Y Bueno, eso, tenemos que tener en cuenta lo que ha sido el agua aquí en Lanzarote, la cultura del agua en Lanzarote. De pronto a un agricultor que siempre ha estado mirando al cielo para ver si conseguía una gota de agua, le das un grifo que se abre y tiene todo el agua que quieras, es normal que riegue sin control. nos pasó con la batata, yo recuerdo hace unos años que de ser un producto de secano, la Sí. batata de Jable, llegó agua y venga. Sí. Y salió. La calidad de la uva de secano o de un riego controlado contra la calidad de la uva de un riego intensivo o casi intensivo es brutal. O sea, la diferencia de calidad es brutal. Una de las riquezas que tiene la agricultura de Lanzarote es el secano. El sabor que conseguimos en los tomates, en cualquier tipo de Las papas de los cultivo, valles. las papas, en cualquier tipo de cultivo que tenemos en Lanzarote con secano, eso yo la verdad es que no lo he encontrado en casi ningún sitio. No, no, O sea, no. es increíble el sabor que potencia. Lo que comenté antes, por ejemplo, o sea, totalmente diferente una planta que tiene una raíz concentrada en una zona pequeña que una planta que tiene un sistema radicular enorme y que lo que hace es meter la tierra dentro del racimo de uva. Estamos hablando de que los datos que daba Xavi de que tenemos 700, 800 plantas por hectárea y la media de producción de uva en Lanzarote es de 1.000 kilos por hectárea. Es decir, estamos hablando de que es prácticamente un kilo y poco de uva por planta, de media. Estamos hablando de que la planta está metiendo la tierra dentro del racimo. Eso te da unas características a los mostos impresionantes, vamos, que son increíbles, que ni siquiera nosotros nos lo creemos. Ni siquiera nosotros nos lo creemos. En A ver, Tenerife perdón. perdón, interrumpa. En Tenerife estamos teniendo un problema sobre todo la zona de Tegueste, La Matanza, la gente que está aquí de esta zona me va a entender perfectamente, de que la viña está desapareciendo porque no llueve, no brota, los pámpanos se quedan pequeños y cuando tú pasas y ves hectáreas con ese que están desapareciendo, que es nuestro medio ambiente, que es lo que tiene Canarias. Porque no llueve nada, hay que buscar una solución. Porque allí está desapareciendo porque se están secando las plantas. Yo te enseño imágenes y con todo este proyecto hemos hecho con los drones de termográfica y se te cae el alma. Porque no es lo mismo verlo de aquí a allí que cuando lo ves para arriba. Porque el grave problema que nosotros estamos teniendo es la subida de temperatura. Sí, ese es el grandísimo. Ese es el grandísimo problema y se te cae el alma. O sea, es que son viticultores que están abandonando cuando era su medio de vida. Sí, sí. Y entonces yo creo que tenemos, y que aquí tiene que salir una reflexión, tenemos que hacer algo. Y justo le iba a preguntar a Abel el papel que juega la universidad en eso a la hora de aportar soluciones a este tipo de situaciones, ¿no? La universidad, yo creo que una muestra es este encuentro, ¿no? Al final, pues,
con entidades como la Cátedra de Agroturismo y Enoturismo, pues lo que se intenta primero es poner el problema sobre la mesa. Es cierto, Nancy, antes comentaba lo de la variación de ese mar de nubes, te doy el dato, en los últimos 30 años ha descendido 100 metros el mar de nubes en las Islas Canarias, y eso en las vertientes norte de las islas tiene una serie de consecuencias para las especies vegetales que están ahí. De hecho, nuestro Monteverde, la laurisilva, Sí. está también, se está viendo amenazada. Y después aportamos conocimiento con datos. Yo siempre digo que el riesgo se reduce con conocimiento, ¿no? Y en este caso, aplicado a cualquier ámbito. Hay soluciones, tenemos fantásticos investigadores dentro de la universidad pues, que están en líneas muy, muy afines para aportar soluciones. Nosotros, más en la parte que me toca a mí, la vertiente más geográfica, más desde el punto de vista del clima, intentamos adaptar cuáles pueden ser las soluciones, por ejemplo, también para los medios urbanos. A mí hay una cuestión que me estaba pensando y lo digo, lo tengo que decir, no me puedo quedar callado. Tenés 7 islas con 6 modelos de gestión del agua totalmente diferentes, Agrupo Lanzarote y Fuerteventura, el resto de islas, pues Gran Canaria con un sistema de almacenamiento bastante interesante también, pero el resto de islas, cada uno, como se suele decir, de su padre y de su madre, con cuestiones también que hay que poner sobre la mesa, con la gestión en manos privadas de ese recurso. Dice, ¿cuánta agua vamos a tener? Pues seguramente la que decidan algunos que tengamos para regar, ¿no? Ese también es una cuestión a introducir. Y después también la solidaridad entre los cultivos más demandantes de agua que respecto a la vid, ¿no? La vid es un cultivo muy sostenible desde el punto de vista hídrico y eso tiene que quedar bastante claro. No está el problema de gestionar el recurso hídrico en este tipo de cultivos, sino en otros que todos sabemos que prácticamente hay islas que el 85% del recurso hídrico está destinado a un monocultivo, el 85%. Y después en esa gestión también entra una vertiente, una cuestión importante que es la educación, la concienciación de gran parte, fundamentalmente no solo de la población residente, sino de aquellos que nos visitan. Ahí es un dato que está sobre la mesa, es decir, nosotros, cada uno de nosotros, residentes, gastamos de una media 150 litros por día. Quien nos visita está entre 500 y 800 litros. Eso está también ahí. La población en Canarias ha aumentado en estos últimos 20 años prácticamente entre 300 y 400.000 habitantes. Entonces, esto es un problema mucho más complejo y no tenemos que culpar a la vid, yo creo, porque es el cultivo, y me lo digo desde el punto de vista hídrico, más resiliente y más sostenible. Y eso tiene que quedar claro. Y los problemas de la gestión del agua hay que ponérselo y echarle la culpa a otros cultivos que sí que no son nada sostenibles y menos aún con esos escenarios futuros. Sin embargo, y no sé si voy a meter el dedo en la llaga o algo, tampoco sería ninguna novedad en mi carrera. En Lanzarote se está plantando más que nunca. O sea, cada vez más, y cada vez más, y cada vez más, como si tuviéramos mucha agua, como si no existiera cambio climático, como optimistas la leche, ¿no? Bueno, estamos viviendo una burbuja. Estamos sí, no, viviendo no. una burbuja Total. en el sector vitivinícola, tanto en agricultura tanto en viticultura como en enología, como en bodegas. Los precios de la uva están alcanzando unas cantidades que ya empiezan a ser rentables para el agricultor, porque hay que decir que los precios que teníamos antes no eran rentables, ni muchísimo menos. El agricultor mantenía la vid por orgullo, por prestigio, por tradición, pero no por rentabilidad. Ahora ya se puede decir que puede haber una cierta rentabilidad y eso ha hecho que se animen a cultivar la vid. Quizás se ha llegado de una forma un poco peligrosa. Se ha llegado de una forma un poco especulativa a esta situación. Quizás a esta situación tendríamos que haber llegado con un poco más de sabiduría, con un poco más de previsión de futuro, a través de la calidad del trabajo, del prestigio. Creo que no se ha llegado así. Es peligroso porque esta burbuja se puede desinflar, pero en principio ahora sí es verdad eso, que los agricultores están cultivando porque empieza a ser rentable. Sí, agricultores y no agricultores. Que ya tienen un poco una finca, lo primero que piensa es en eso, ¿no? Justamente por eso. Pero ves, cada isla es diferente. En Tenerife Sí. hay un abandono Y en La Total. Gomera. que es que vamos, es que no digo cifras porque es que me da hasta vergüenza. En Tenerife, y te digo, el precio de uva, vamos, tampoco lo digo, vamos,
porque más caro no se puede pagar. Pero es que no es rentable. Bueno, Tú hasta que la viña no esté saneada, esto no es rentable, pero esto sería ya mañana otro tema. Pero mira, en lo que hablábamos del agua, esta mañana, no esta tarde, la compañera de la plataforma, nosotros estamos haciendo lo que ella estaba comentando pues mira, el agua de las bodegas, que nosotros estamos depurando también, una depuradora aeróbica, ese agua utilizarla para el riego. Es agua buena y utilizarla para el riego. Hombre, es una manera, por lo menos las fincas que nosotros estamos cultivando alrededor, pues se puede regar. Es que lo que yo decía al principio, no nos podemos enfadar. O sea, lo que hay que buscar es soluciones al problema que tenemos. Sí, sí. Bueno, oye, tampoco está nada mal que le ganemos a Tenerife en algo. ¿Eh? Bueno, es interesante eso, pero bueno, un poco lo que ha dicho Ignacio, ¿no? Y también un poco por reforzar lo que ha dicho Abel. Al final, él estaba diciéndolo, ¿no? Que nosotros estamos con una agricultura en la cual no podemos achacar el utilizar el agua como recurso, porque hay otros tipos de cultivos que están utilizando 4 o 5 veces más de agua que el que utilizamos nosotros, pero también hay que buscar el equilibrio de eso, como ha dicho Ignacio, ¿no? Que hay mucha gente ahora que, como ve un plan de negocio en el vino, en el producto final, pues quizás igual que está plantando parcelas en que está yendo un poco a eso que ha dicho un poco Abel, a pasarse en el gasto hídrico de todo ese agua. Bueno, vamos a plantear una ronda final, digamos, de intervenciones y luego tendrán también la oportunidad, pues quien lo desee, ¿no?, de plantear preguntas a nuestros invitados sobre las perspectivas futuras y los retos a largo plazo. Ignacio, empiezo por ti y vamos a terminar por Abel. Bueno, la verdad es que prever un futuro es complicado, sobre todo con los tiempos que vivimos. Pero sí, hombre, yo no lo veo claro. Es decir, yo no sabría decirte yo veo un futuro claro o veo un futuro oscuro, porque son tantas las variables positivas y negativas que veo en un futuro que me parece complicado. Pues sí podemos hablar de retos, ¿no? Porque Sí. O salgo a comprar 50 cajas de vino ya ahora, por si acaso. No, yo creo que bueno, la vitivinicultura en Lanzarote solo tiene una salida y una alternativa, que es la calidad. Nosotros no podemos competir a precio ni podemos permitirnos el lujo de hacer un producto mediocre. Tenemos que estar siempre a la máxima altura. Cuando salimos a vender los vinos a los mercados internacionales, la verdad es que los vinos españoles no son los que mejor situados están en precio. Sin embargo, los vinos de Canarias y de Lanzarote en particular, por los costes de producción que tenemos, sí que tienen un rango de precio alto. Estamos, para un vino blanco español, estamos en los mercados a unos precios muy altos. Solo con calidad podemos defender ese precio. Entonces, en eso es en lo que nos tenemos que centrar. Yo creo que si nos centramos en la calidad, conseguiremos que este sector tenga futuro. En cuanto al aumento de temperaturas, ahí, que es la parte negativa, pues la verdad es que poco podemos hacer. Estamos ahora mismo viviendo una ola de calor en noviembre. Claro, la planta, que ya tendría que estar en una parada vegetativa, pues posiblemente con el agua que ha caído y el sol, pues vuelva a brotar. Claro, no va a tener una parada total. En invierno va a estar agotada cuando brote otra vez en marzo. Es muy difícil conseguir solucionar ese problema, la temperatura. Yo le pondría cubitos de hielo a la planta, pero no es la solución. Fíjate que hay gente que le pone cubitos de hielo al vino. Sí. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejar ese tema. Bueno, Elena, perspectivas, ¿cómo ves el panorama y qué retos, en todo caso, hay que...? Mira, yo el panorama lo veo negro. La verdad es que hemos superado durante todos estos años muchas crisis. Soy ya muy mayor en la empresa y bueno, las hemos superado.
el tema de los mercados que nosotros hemos compartido y compartimos, exportación, ¿te acuerdas lo difícil que fue? Sí, sí, sí. Y ahora no le podemos mandar Porque no. porque no tenemos. Efectivamente. Ahora el problema es que no tenemos. Tenemos desabastecido el mercado internacional que nos ha costado, y lo sabemos perfectamente, sudores y lágrimas. Ahora no podemos, pero también tenemos desabastecido, nosotros nuestro caso es el mercado nacional, el mercado nuestro. Bueno, vale, pero yo veo el problema está en el agua, el problema está en el clima, el problema está en el relevo generacional, me tiene preocupadísima, preocupadísima, y eso hasta que no tengamos saneada la vid, hasta que no sea productiva, no vamos a poderlo hacer. O sea, el precio de la uva este año es carísimo, estamos pagando carísimo, pero se sigue abandonando. O sea, si me dices un reto, pues seguir luchando, intentar que se sanee, por favor. Y tengo mucha ilusión en este proyecto de Ecoviti porque es la gestión del agua, es la predicción de las enfermedades. Yo creo, y te voy a copiar la frase que dijiste antes, y es que es verdad, o sea, hay que prevenir, la información nos va a permitir prevenir. Entonces yo siempre soy científica, una parte de mi vida ha sido científica, es el conocimiento para prevenir. Entonces el reto es, bueno, pues que sea productiva y que sea rentable, para poder aprovechar todo lo que hemos hecho durante todos estos años. Nancy. Bueno, yo soy bastante optimista siempre, pero la verdad es que el futuro está un poco negro, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, nosotros en La Gomera, que estamos posicionando los vinos a nivel nacional, internacional, ganando muchos premios, pagando la uva súper bien a los viticultores, a 2,50 €, incluso hasta 3 € se ha llegado a pagar. El problema es que no hay agua y no hay mano de obra. O sea, tenemos esos dos graves problemas. Porque La Gomera ahora mismo, las presas, como comenté antes, es decir también eso, que La Gomera es la segunda isla con mayor superficie de presas después de Gran Canaria en el mundo, pero ahora mismo están vacías. O sea, tenemos capacidad, pero al no llover no están llenas. Y el problema es que la viña de La Gomera siempre ha sido de secano porque siempre ha llovido. O sea, y las precipitaciones en años buenos de lluvias llegaba a 600, 700 litros metro cuadrado. 2024 creo que fueron, 2022, perdón, 400 litros, 2022 200 y 2024 vamos por 99 litros en el año. O sea que hay un grave problema. Pues sí. Pero bueno. Xavier, ¿cómo ves el panorama y qué retos nos tenemos que fijar para ir Bueno, medianamente yo bien? en ese sentido voy a ser optimista, ¿no? Yo pienso, bueno, Abel ha hablado un poco cuál es nuestro futuro cara al 2100, ¿vale? Yo no estaré. Y entonces, bueno, yo pienso más en todos esos investigadores como él, que, bueno, lo que ha dicho él del 2100 se rompa, ¿no? ¿Y por qué se va a romper? Bueno, pues porque yo pienso que nosotros ya lo hemos estropeado todo, pero tenemos que acordarnos que vienen generaciones posteriores. Y esas generaciones posteriores, yo estoy seguro que respecto a sostenibilidad, cambio climático, van a tener muchos parámetros más en cuenta de los que tenemos hoy. Por lo tanto, yo pienso que él en eso ha fallado. O espero. Luego, en otro sentido, bueno, yo pienso, como dice Elena, ¿no? Necesitamos más conocimiento y sobre todo lo que necesitamos es compartir. Yo pienso que Lanzarote debería de compartir todo aquello que habían hecho sus antepasados, porque ya pienso que lo que hoy están viviendo otras zonas vitivinícolas aquí ya se vivió hace años. Y nosotros, bueno, pues dentro de lo pequeños que somos, pues intentamos seguir adaptándonos a corto plazo a nuestra producción. ¿Y qué es a nuestra producción? Bueno, pues Ignacio ha dicho ahora como ejemplo, ¿no? Ha dicho, con esta temperatura que tenemos durante estos días, la viña va a brotar. Y yo digo, claro que va a brotar porque nosotros estamos haciendo nuestra poda de invierno, nuestra vendimia de invierno, con el sentido de que queremos que brote. ¿Y por qué queremos que brote? Porque queremos adaptarnos a ese cambio climático. ¿Y por qué? Porque sabemos que lo que va a brotar ahora, hasta febrero, que vamos a vendimiar, las temperaturas van a ser mucho menores que de marzo a julio, y entonces vamos a tener menos evapotranspiración, nuestras necesidades hídricas van a ser menores, por lo tanto la cantidad de agua que necesitamos va a ser menor, y encima podría decir otra cosa más que está en el desconocimiento de mucha gente, ¿no?
Y digo esto entre comillas con seguridad porque me pasa en el resto de la península o de Europa con muchos de los enólogos. Mucha gente se está pensando que estamos aquí más en un clima mediterráneo que otra cosa, ¿no? Y resulta que si medimos la integral térmica desde que brota la planta hasta que yo vendimio, ¿sí?, es lo mismo o menos que lo que hay en Galicia, seguro que en Ribera de Duero y parecido a la Rioja Alta y a Rioja Alavesa. Por lo tanto, estamos en un clima totalmente atlántico que la naturaleza ya nos está diciendo que estamos dentro de ese clima. Y cuando hoy estamos haciendo eso en la poda de invierno, estamos yéndonos a otras rutas de Europa, como puede ser Epernay en el caso de Champagne o en Alemania en el caso del Rin, donde estamos en integrales térmicas desde octubre que brota a febrero, marzo o finales de febrero que vendimiamos con integrales térmicas de 1200, que es más o menos donde están en aquellas zonas, ¿no? Y entonces estamos intentando representar más a todo eso que representa una zona que es la isla de Lanzarote, a algo atlántico y fresco, porque podemos presumir de eso. Y eso es un poco los retos que tenemos hoy, junto a lo que ha dicho Elena, el poder correlacionar nuestra microbiota hoy para llevar eso. Por eso estamos empezando a hacer vinos parcelarios, en el sentido de poder llevar eso a qué distintos microorganismos tenemos en distintos suelos para saber luego ese comportamiento que va a tener en la microbiota de cada persona. Y te he entendido, te he querido entender que las generaciones futuras mejorarán lo que nosotros estamos dejando. En eso estoy súper seguro, por eso yo muchas veces digo que tenemos que luchar mucho por lo que otros lucharon para que nosotros hoy sigamos con el cultivo que tenemos. Nosotros tenemos que luchar mucho y, como Elena dice, hay que investigar mucho para que a nuestros hijos también podamos dejarles suelo para que puedan seguir viviendo de la agricultura, porque poco a poco nos lo estamos cargando, no aquí, sino que en todas partes del mundo. Así sea, ¿eh? Así sea. Bueno, hombre, si todas las nuevas generaciones son como Abel, pues, oye, Bueno, Pues sí. hay brotes verdes. Ya no soy Hay tan- brotes Bueno, Hay verdes. esperanza. lo del 2100. Gracias por lo de nueva generación. A ver, lo miro desde esta perspectiva, ¿eh? Nada, yo muy brevemente, la verdad, suscribo la reflexión de mi compañero que me ha encantado, igual que el resto de los integrantes de la mesa. Yo únicamente confío en ciencia y política. Al final, la suma de esas dos cuestiones son las que nos dará si estamos en un escenario mucho más resiliente y sostenible al futuro. Eso es una operación matemática, positivo por negativo. No. Confío también en las nuevas generaciones de políticos que yo creo que cada vez están también más concienciados en materia de sostenibilidad. Se están haciendo cuestiones, creo que Nancy daba con una cuestión súper importante, que es el reto demográfico. El abandono que están teniendo nuestras medianías es una de las cuestiones prioritarias que debería ser para intentar revertir esa situación. El abandono de los cultivos también retroalimenta, por ejemplo, los grandes incendios forestales de las islas, esa zona de interfase que cada vez está más Pero abandonada. tiene que ser rentable para ellos. Para que Claro, no- esa es la cuestión y eso al final se soluciona también con políticas. Y la ciencia aporta datos, aporta soluciones, aporta alternativas y creo que en eso, si conjugamos esas dos cuestiones bien y en estos próximos años se trabaja en esa línea, yo creo que todos esos datos que he dicho, igual hasta yo me he equivocado. Nuevas generaciones que mejoren y políticos que crean en la ciencia. También. Bueno, También. Bien, sí, ¿no? Bueno, turno de ustedes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien se anima a aportar, a reflexionar o a preguntar a cualquiera de nuestros invitados? Adelante. Bueno, por aquí. Perdón. Sí, que yo creo que tiene mucha razón el señor que está hablando, sí, Xavier, sí, sobre la reflexión que él tenía. Y nada, quería preguntar qué tipo de fertilización se utiliza en la vid en Lanzarote y si se utiliza fertilización líquida o es solo compost o humo. En Lanzarote, en todo Lanzarote no te puedo contestar lo que hacemos nosotros y Ignacio me supongo que también podrá complementar con lo que hacen ellos. Bueno, yo suelo decir, por eso he dicho que es importante dejar suelo para nuestros futuros hijos, nietos. Bueno, y es cierto que hasta ahora siempre se ha hecho una alimentación en materia inorgánica y esa materia inorgánica ha estado concentrada en NPK.
NPK, casualmente, son 3 compuestos que vienen de la industria armamentística, ¿vale? Y vienen de la industria armamentística que antes encima se utilizaban para hacer pólvora, ¿vale? Pero cuando eso en la guerra fue a pique, ¿vale? Nos dijeron unos alemanes que era súper importante utilizarlo para las plantas, ¿vale? Y entonces ese NPK que hoy estamos utilizando en muchos de nuestra agricultura, bueno, es como si diésemos a nuestros hijos todos los días un bollicao. Que está muy bien, la planta se pone rechoncha, pero llega un momento que la tenemos que ver en el hospital. Sí, y entonces, bueno, en toda esa base, pues lo que se hace es estudiar más y entonces, bueno, pues nosotros nos hemos dado cuenta que hay que trabajar con materia orgánica. Y en ese sentido, la materia orgánica, pues entran más cosas como puede ser el fósforo, el boro y todo eso, que son cuestiones a partir de humus. Humus que se está haciendo, o bien se puede comprar humus comercial tipo compost, y en nuestro caso un poco lo que he comentado que es Elisa quien está trabajando ahora, es recuperar todos nuestros sarmientos, picarlos, todas nuestras hojas, se está haciendo vermicompost, que se ponen todo ese compost se extiende, se meten lombrices para hacer ese humus, y luego a partir de ahí lo que se hace es multiplicar toda esa microbiota para también en forma de té añadirlo a la viña. Y cuando compramos algo que sea rico en humus con la menor incidencia de NPK. ¿En tu caso, Ignacio? Yo lo que he visto en Lanzarote es que, bueno, en Lanzarote tradicionalmente se utilizó, por supuesto, el abono orgánico, porque tampoco es que hubiera mucho más, pero conforme el agricultor fue pasando a agricultor de fin de semana, perdió la profesionalidad o dejó de vivir del campo, utilizó lo más cómodo y lo más rápido, que es el nitrógeno, el fósforo y el potasio, ¿no? La verdad es que eso ahora está volviendo a cambiar. Eso desequilibra totalmente la planta, como bien ha dicho Xavi, que lo explica muchísimo mejor que yo, desde luego, a nivel técnico. Y la verdad es que afecta también a la calidad de la uva y, por lo tanto, a la calidad de los vinos. Ahora se está volviendo, o sea, se está concienciando el agricultor gran parte del agricultor, de los agricultores de los beneficios que supone el abono orgánico, y cada vez más se está utilizando abono orgánico. No sé ahora mismo en qué porcentaje, no sé, desde luego la viticultura ecológica se está desarrollando, cada año hay más agricultores que se suman a la viticultura ecológica, y esta sí que es con nutrientes orgánicos y con productos para tratamientos que no son perjudiciales ni para el medio ambiente ni para la uva, y sobre todo no son perjudiciales para el agricultor, porque la agricultura ecológica a quien más beneficia es al agricultor. El agricultor no está preparado para utilizar los sistémicos y los productos fitosanitarios tan agresivos que utilizan. Volvemos a lo mismo, no tienen la formación que deben tener para utilizarlos. Pero cada vez más se está volviendo a la agricultura un poco más natural. ¿Alguna pregunta más? Creo que tenemos todavía un par de minutos. Bueno, en realidad estamos fuera de tiempo, pero... Ahí, en el fondo. Adelante. Hola, buenas noches. Yo, más que una pregunta, creo que voy a hacer una reflexión, sobre todo por lo que estoy viendo en el Hierro. Lo que yo veo en el Lanzarote es el Hierro totalmente diferente, una isla totalmente lo contrario a Lanzarote. Y la experiencia que yo tengo, yo por ejemplo la viña la he dejado de forma tradicional, como la tenía mi abuelo. ¿Qué pasa? Que a veces uno va de listo por la vida y lo que hizo tu abuelo o hicieron las generaciones anteriores, pues te parece que a veces tú eres más listo que ellos. Yo con el tema del cambio climático, lo que he hecho, pues la viña está totalmente en el suelo, solo se levanta con horquetas de madera, y he ido recortando la viña porque mi abuelo la tenía muy larga, son podas muy largas, en punta y demás. Pero una cosa que siempre me decía mi abuelo es el cantero, que es la zona tal, tiene que estar tapado.
Es decir, la viña tenía que crecer y tapar todo el cantero. Con el tiempo me he dado cuenta que lo que estaba evitando era eso mismo, lo que ahora estamos poniendo, cositas para que no se evapore el agua, y mantenía ahí dentro pues un microsistema ahí de humedad que se mantenía todo el verano. E incluso, claro, yo me preguntaba cómo mi abuelo, que emigró a Venezuela porque se acababa el aljibe de la casa y tuvieron que irse de la isla, pues todos los hombres, se acaban las mujeres y la gente mayor, ¿cómo esa viña sobrevivió? O sea, yo le preguntaba a mis abuelos, dice, no, en el 48 la seca venía arrastrando 5 años de sequía. Y se fueron a Venezuela y cuando volvió había viña. La viña no se secó alguna, toda no. Entonces, claro, te preguntas, raro, ¿no? Pero es que llevo viendo ya varios años, hay un señor de los pocos mayores que quedan, que ese señor no despampana, es decir, no quita pámpano. Y yo le decía, se le seca la viña. Al lado, justo, hay una bodega grande que tiene la viña, no una espaldera, es una espaldera, pero de parral bajo. Vale, este señor, que es muy amigo de la familia, yo lo he ido siguiendo, son 4.000 metros cuadrados, ¿vale? Hace 3 años cogió, fueron 600 kilos. El año pasado cogió 800 kilos. Este año cogió 1.200 kilos. El de al lado, que es una bodega más grande, este año cogió el 50% que el año pasado. Entonces, claro, ¿qué pasa? También hemos ido a una espaldera, el suelo descubierto, el suelo, evaporaciones brutales, las 4 gotas que caen se nos van, porque son suelos, digamos, que se evaporan rápido. Y al final me refiero que es lo que tienen ustedes aquí en la Jeria. O sea, es el reflejo de la gente que pasó miseria, de la gente que lo pasó mal, que llegó a un punto que decir, ¿qué hago yo para que esto sobreviva? Hago esto. Y nosotros actualmente nos hemos vuelto más listos que la gente que sufrió. Como nosotros, como decía mi abuelo, penas las de antes, penas ahora. Nos quejamos, es lógico, nos quejemos, pero me refiero que muchas veces no miramos a lo que hicieron la gente anterior, que posiblemente se puede modificar de alguna forma, no tendrá que ser igual, pero un poco de reflexión me refiero a que aquí penas hemos pasado más gordas que estas, en sed, porque se acababa el agua y es que se acababa. Sí, sí, lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco aprovechar la inteligencia natural y tocar mínimamente lo que funciona. Muchas gracias. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final. Gracias a todos por la atención que nos han dispensado. A nuestros invitados, muchísimas gracias. Abel, Xavier, Nancy, Elena, Ignacio. Y enhorabuena a la universidad por estas iniciativas. A la Bodega El Grifo, reitero las felicidades por los 250 años. Yo no voy a ser original, lo dijo alguien antes que yo, pero yo lo voy a decir. ¡Viva el vino! Hasta luego.